que es inspirado por Dios. Es como si Jesucristo estuviera exhortándote en esta noche a que le busques en espíritu y en verdad. Y quisiera pasar a la porción de la palabra que se encuentra en Apocalipsis 21 y 22. Voy a estar tocando unos versos específicos. El 21:1, que dice de la siguiente manera: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Verso 5: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Verso 7: y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Capítulo 22, dice la palabra del Señor en el verso 12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el primero y el último. El verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Sea bendecida la palabra del Señor, y añada bendición a cada uno de los que están escuchando este programa. No es casualidad que estés conectado con nosotros. Hoy Dios quiere hablarte, hoy quiere intimidar contigo de una forma muy especial. Quiere estar cercano a tu corazón. Solamente Él dice: estoy aquí a la puerta. Si me abres, entraré y cenaré contigo, y tú cenarás conmigo. Esa es la palabra que abre las puertas en esta hora para que Dios transforme el ambiente que te rodea, transforme la vida que te rodea, transforme toda tu familia, porque Dios está presto a ser de bendición para tu vida. Simplemente Él escucha el corazón que clama: Abba, Padre. Y esta noche tu corazón puede ser un corazón que diga: Abba, Padre, aquí estoy, transforma mi vida. Estas palabras de comienzo están dando el preámbulo a una charla de amigos muy peculiar, porque cuando escuché parte del testimonio de nuestro hermano pastor William, quedé impactado de la forma en que Dios trabajó directamente con él. Fue algo que le podemos llamar sobrenatural. Sí, señor. Y quiero hacer esta base, porque sé que la primera pregunta que le tengo que hacer es que si el hermano William nació en cuna cristiana o nació en un hogar tradicional. En un hogar tradicional. ¿Y cómo fue la vida del hermano William en ese hogar tradicional? ¿Fue una familia funcional, una familia disfuncional? Había un ejemplo de padre, un ejemplo de madre. ¿Alguien de tu familia te sembró la semilla de la palabra? ¿Cómo fue esos comienzos de William, tal vez en su niñez, su adolescencia? Mi vida no ha sido fácil, ha sido bastante difícil, bastante complicada. Mi padre, ¿verdad?, era alcohólico. Entonces había mucho maltrato, ¿verdad?, con nosotros cuando niños. No se visitaba, ¿verdad?, la iglesia. Bien poco estaba el padre. Mi padre estaba en casa bien poco. O sea, era luz de la calle y oscuridad de la casa, como exacto, tradicionalmente se habla en el mundo secular. Y afuera con todo el mundo se llevaba, ¿verdad? Se llevaba muy bien, pero cuando llegaba a casa pues había mucho maltrato. Y nos quedamos en ese ambiente de maltrato. ¿Y cuántos hermanos vivían en esa casa con tus padres? Allí había unos 6. 6 hermanos. Sí, 4 varones y 2 hembras. ¿Y en qué escala está William? ¿Era el segundo, el tercero, el cuarto, el menor? Sí, yo soy el cuarto, ¿verdad? Estabas en el medio, en la guardarraya. Sí, en medio. Y mi padre murió muy joven, porque el mismo alcohol lo mató. En el año 80 él murió ya a la edad de 42 años. Wow, joven, extremadamente joven. Sí. Entonces mi madre pues se quedó
sola, no volvió a casarse, nos criándonos a nosotros. Entonces ella fue padre y madre de ahí en adelante, básicamente. Batalló con nosotros y primero a través del alcohol y luego por enviudar de su padre, y fueron momentos difíciles, porque entonces cuando en el tiempo donde usted se criaba, cómo ella pudo sustentar a seis bocas, y la de ella y sin ningún beneficio ni ayuda más que lo único que los cupones, que siempre, ¿verdad?, ayuda del pan. Y con eso, ¿verdad?, ella echó para adelante nuestra vida, a todos nosotros. Wow. Entonces, ¿el parentesco que tienen ustedes es por parte de su mamá o por parte de su papá? Mi padre. O sea, que Luis era hermano del padre carnal. Y qué interesante, porque tenemos aquí a nuestro hermano Luis, y nuestro hermano Luis básicamente pasó a ser la figura paterna que faltó en ese tiempo, o cómo fue la relación de ustedes en ese tiempo. Fíjate, siempre nos hemos llevado bien, la familia siempre ha sido, ¿verdad?, nos hemos llevado bien unida. Pero nosotros, pues, yo dejé la escuela, los estudios, y me fui a trabajar para poder llevar ayudar a otro hermano, sí, el hermano mayor que yo, ¿verdad?, de nosotros. También empezó a trabajar para ayudar en la casa, para poder... ¿Y en qué edad más o menos empezó a trabajar William? Yo empecé muy joven, como a los 17 años por ahí. O sea que llegaste a cursar hasta la high school. Sí, tercer año, y después terminé el cuarto año en estudios de noche. Ok, o sea que poco a poco fue intercalando esa interacción entre trabajo y estudio. Y el hermano William se crió en un barrio tranquilo, en un barrio donde había incidencia criminal, en campo. Era tranquilo, al principio. Siempre estábamos jugando en la calle, nosotros con muchas amistades, ¿verdad?, con los vecinos, y es un ambiente, ¿verdad?, bueno, porque antes no es como ahora que hay tanto vicio. Antes no había, ¿verdad?, no se manifestaba tanto eso en los barrios, así que estuviese la droga y ¿verdad?, y nos criamos en un ambiente bueno, muy bueno. Sí, por lo regular, los jóvenes que se están levantando tienen el modelo del padre. En el caso de ustedes, que tenían un modelo de un padre que no era el mejor, por lo regular, pues hay conductas aprendidas. Si hay algún tipo de conducta que marcó tu vida, que adquirieras de tu padre, ¿qué de esa conducta de tu padre adquiriste tú? ¿Seguiste los caminos del alcoholismo? ¿Seguiste los caminos de la calle? Sí, llegó un tiempo que yo, ¿verdad?, yo acepté al Señor después que mi padre muere. Yo me acerqué al Señor en el 81, al año siguiente, en una iglesia cerca de casa, y allí, ¿verdad?, acepté al Señor por primera vez. La palabra del Señor, pues, me impactó, me tocó. Pero ¿estaba ya jovencito o estaba ya más? Sí, estaba ya a los 18 años, sí. Pero ahí, ¿verdad?, después de poco tiempo, como un año, estuve nada más en el Evangelio y me aparté. La juventud, ¿verdad?, a veces uno comete tantos errores. Y después de eso, pues, me fui con un hermano mío que estuvimos en Estados Unidos. Después vine de allá. En el 86 me reconcilié con el Señor. Allá estaba en la iglesia, ¿verdad?, en una iglesia cerca de nosotros, Defensores de la Fe. Allí me reconcilié con el Señor. Estuvimos hasta el 89, que, ¿verdad?, la iglesia hubo un problema y se dividió la iglesia. Y yo tenía vicio de cigarrillo, yo fumaba cigarrillo. Yo salía de la iglesia a fumar. Te digo que estaba mal. Y yo mismo, pues, me daba de cuenta. Todavía no había habido esa transformación. No, todavía no había, la verdad. O sea, tú visitabas la iglesia, tenías temor de Dios, pero no habías tenido una relación, un encuentro con el Señor en ese entonces. Y haciendo un paréntesis, el hermano Luis tiene vida paralela con él, porque eran familia. Entiendo que el hermano Luis tampoco le servía al Señor en sus comienzos, y coincidieron más o menos en las mismas fechas, o quién vino primero a los caminos del Señor. Yo estuve un tiempo apartado, pues entonces ya yo estaba en el Evangelio.
O sea que cuando él regresa en su segunda ocasión, ya Luis estaba firme en los caminos del Señor, y fue como una mano de soporte para nuestro hermano William, y que pudiera empezar a perseverar. ¿Cómo el hermano William entonces conoce verdaderamente al Señor? No de oída, como dice sino de cercano, ese Dios que acabas de cantar en tu primera himnología. ¿Cómo es esa relación de nuestro hermano William? ¿Cómo llega Cristo a tu vida? Siguiendo pues esa experiencia, se dividió la iglesia, un problema, y se dividieron. Yo fui a parar a la iglesia en Los Llanos, en el barrio Santana de Arecibo, en el sector Los Llanos. De ahí íbamos a la emisora, a la radio, a tocar en Radio Mía en Arecibo los sábados de 7 a 8, teníamos una hora allí, y nosotros, ¿verdad? Música cristiana. Música cristiana, sí, estaba todavía en el evangelio, pero seguía fumando. El cigarrillo todavía no lo había dejado. Entonces, pues un día yo me detengo y le digo al Señor, yo me voy a apartar, me voy a quedar, porque yo estoy siendo una piedra de tropiezo para aquel que me está viendo. Sí, porque un día adoraba al Señor y al otro día tenía el cigarrillo. No, el mismo día salí de la iglesia a fumar. Sí, era algo terrible. Vamos a suponer que no te vio ese mismo día, pero en algún momento te veía pasar con el cigarrillo y decía, pero este no es el que tocaba en la iglesia, este no es el que tocaba en la emisora. Y pasó, ¿verdad?, una trayectoria de tiempo, después que me aparté del Señor, 18 años apartado del Evangelio. Y el Señor me fue en el camino, me fue quitando los vicios. Me quitó el cigarrillo, me quitó de la bebida, pero también estaba... Estando apartado. Sí, ya después que me aparté, pues entonces agarré la bebida. Tenía el cigarrillo y la bebida, entonces fueron 2 vicios que cayeron sobre mí. Wow. Entonces, pero en el proceso, pues el Señor, ¿verdad?, me limpió, me sacó del cigarrillo, luego me sacó la bebida en el 2000, y en el 2008, después que sacó la bebida, me llegó una atadura de juego del hipismo de caballo, todo el acecho, todas las tentaciones, sí, todo el acecho. Entonces caí en el hipismo y caí en el vicio de la tragamoneda. Estaba pegado ahí, chumpado con eso. Y me acuerdo aquel día, el 8 de mayo del 2008, que yo le digo a mi hermano, recoge las herramientas de trabajo. Yo trabajo en construcción, carpintería. Yo, recoge las herramientas y llévatelas tú y te las traes mañana, era jueves, para que las llevara viernes, porque yo me vuelvo a ir tarde, voy a jugar, y salgo para mi casa con el afán de que voy a jugar. Llegué, me di un baño, y estoy en mi cuarto amarrándome los zapatos en los pies de la cama, cuando yo veo a Jesucristo que desciende por el techo, la imagen de Jesucristo, y se para enfrente mío. Apartado, con vicio de casino, luchando y manteniéndote con vicio de alcohol, lo más limpio posible. Los cigarrillos también te tentaban, porque en el ambiente donde se movía, y Jesús le da, gloria a Dios, le da la encomienda de venir a presentarte directamente, no en una iglesia, no en un evangelismo, en tu casa. Y a las 2:15 de la tarde, cuerdo, sano. Y yo tengo esa experiencia, esa revelación de Dios. Él me toma de las manos y me sube por el techo de mi casa. Y yo me estoy viendo a mí mismo amarrándome los zapatos. Una experiencia terrible. O sea, se saca del cuerpo y te deja el cuerpo allá. Sí, y yo me estoy viendo a mí mismo amarrándome los zapatos. Pero me subí por ahí para arriba a una velocidad y me llevó hasta las nubes. Y en las nubes me presentó una nube como en forma de una pantalla televisiva. Y ahí me mostró un montón de casas de madera. Y empieza el Señor a tratar conmigo. Me dice, ¿sabes qué es todo eso que te estoy mostrando? Y yo digo, Señor, un montón de casas de madera. Y el Señor me dice, no, esa es mi creación. Esos son árboles. Todo eso yo lo creé, todo eso es mío. Gloria a Dios. Y todo eso se ha de quedar aquí el día de mi venida. Me dice, te voy a mostrar más. Entonces me saca de esa visión de las casas de madera y me presenta casas en cemento y edificios de cemento. Y vuelve y me hace la misma pregunta. ¿Sabes qué es todo esto? Y yo vuelvo y le contesto al Señor, pues Señor, un montón de casas y edificios de cemento.
El Señor vuelve y me dice, no, esa es mi creación. Eso es piedra, Gloria a Dios. eso es agua, eso es arena, eso es metal y eso es polvo. Esa es mi creación y todo eso se ha de quedar aquí. El día de hoy de vida. Todo eso será quitado, me dijo el Señor. Gracias, papá. ¿Verdad? Y me dice, te voy a mostrar el mar cuando me dice así. Y digo, Señor, ¿pero por qué a mí? Si yo estaba apartado de tus caminos, yo estoy perdido. Gloria a Y el Dios. Señor me dice, sí, pero yo te encontré. Qué lindo es Dios. Entonces coge mi nombre y lo escribió en esa pantalla televisiva y escribió el nombre mío, dividió, escribió arriba Will y abajo escribió Allan. Y me lo tradujo, me dijo el texto arriba y abajo yo soy, para que yo entendiera que era Dios que estaba tratando conmigo personalmente, que era Él que me estaba llamando, haciendo el llamado. Me dice, te voy a mostrar más. Y me subió me sacó de esa parte de las nubes y me llevó hasta el cielo resplandeciente, azul, brillante, precioso, y me paró enfrente de 2 puertas, pero 2 puertas enormes, color de oro. Gloria a Dios. Yo las miré, eran enormes las puertas. Yo le digo, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? El Señor me dice, yo quiero que tú abras esas 2 puertas. Aleluya. Cuando yo miro las puertas, yo le digo, Señor, pues la cerradura estaba bien alta, el cerrojo estaba como a 110 pies de alto. Le está hablando a un maestro de la construcción que sabe lo que estaba Amén. viendo. Poderoso Dios. Y yo digo, Señor, yo no puedo. Me dice, tú puedes porque yo te he escogido para que tú abras esas 2 puertas. Yo le pregunto al Señor, ¿verdad? Como en todo el mundo, ¿verdad? Porque personas tenían la curiosidad que hay detrás de esas puertas. Quería saber qué había detrás. Yo le digo, Señor, ¿y qué hay detrás de esas 2 puertas? Y el Señor me dice, detrás de esas 2 puertas hay luz brillante, el camino hacia mi reino. Y ya yo estoy a las puertas, me dijo el O Señor. sea, cada pregunta que el hermano William le hacía al Señor, el Señor se la contestaba Poderoso literalmente. Amén. ¿Verdad? Y me dijo, y te voy a mostrar más. Me sacó de ahí y me empezó a hablar, a citarme la palabra. 18 años apartado del Evangelio sin leer la Biblia. Yo la leía en la iglesia cuando sacaban el texto para predicar y la guardaba otra vez, ¿verdad? Y después de 18 años, imagínate, ¿qué había en mi mente? No había nada de la palabra. Y el Señor dice, nos encontramos en el Apocalipsis, y empezó a citarme la palabra. Aleluya. Me dice, la mujer que está sentada sobre la bestia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, Wow. me dijo, con la cual se sienta sobre los montes, con un pie en el mar y un pie en el río, y las aguas están contaminadas con la sangre de los mártires. Me decía el Señor, me estaba hablando, y yo no entendía, porque ¿verdad? En realidad no leía la palabra, no me metí en ella, nunca, ¿verdad? Puse atención a escudriñarla, solamente cuando en la iglesia pues se predicaba. Eso se encuentra en Apocalipsis 17, para aquel que quiera leer, que está escuchando a través de esta onda radial donde el Señor me llevó. Se encuentra en el Apocalipsis 17 y me dice, lo que había en las copas de la ira ha sido derramado sobre la faz de la tierra, me dijo el Señor. Las epidemias, las plagas, todas esas pestes, todas esas enfermedades que están saliendo nuevas, el SIDA, todo eso que ha salido que no tiene cura. Dice, eso es lo que había en las copas de la ira, por la reverencia de la humanidad a la maldad. Aleluya. Me dijo el Señor, porque el pecado de la humanidad ha subido hasta mi presencia, me dijo el Señor. Y ¿verdad? Me citó esa palabra, y cuando vuelvo y regreso el Señor vuelve y me hace caer en sí otra vez. Yo, para mí pasó como más de 1 hora esa experiencia que el Señor me estaba mostrando todas esas cosas, y cuando yo entro en sí, que entro en razón otra vez, que yo miro el reloj como si el Señor hubiese detenido el tiempo, porque eran las 2:15, la misma hora, y yo me estaba parando los zapatos, y cuando miré el reloj, las 2:15, no había pasado el tiempo, y me dice el Señor, vete y háblale a tu hermano, ve donde tu hermano, y me dio el nombre de mi hermano, si Dios lo conoce todo, me dijo, ve donde tu hermano Ángel, me dijo, y cuéntale primero a él, y después vas a ir donde tu tío Luis. Me dio el nombre también, el Señor. Vete después donde tu tío Luis, cuéntale, porque yo te voy a bautizar con el Espíritu Santo. O sea que, hago un paréntesis, lo mismo que hizo con Pedro, cuando viene de regreso, después del 3er día, dígale a Pedro, Amén. dígale a Pedro, porque ya él tenía un trato con esos
Sí, señor. esos que estuvieron cercanos a él. Y ya prácticamente ya él estaba preparando Amén. el escenario para que Sí. Luis y tus hermanos también empezaran a sentir lo mismo que tú estabas sintiendo en ese momento. Santo Dios. Fíjense, es algo curioso y me impacta Amén. porque usted no tenía conocimiento de la palabra. Ninguno. ¿Cómo entonces llegas a saber que eso está en Apocalipsis 17? ¿Años después o él básicamente te dijo que estaba El ahí? Señor me dio la cita de la palabra. Ahí, O sea, gloria. Ahí está. Te estaba enseñando como él sabía que tú no tenías conocimiento de la palabra, te lo estaba enseñando, Amén, qué lindo. como dicen aquí en el albón Santo, boricua, en en arroz y habichuela. Me estaba revelando. Para los hermanos que están conectados de las naciones, arroz y habichuela es un plato que no puede faltar en la comida puertorriqueña, en la mesa puertorriqueña. Y cuando nosotros queremos hablar Gloria a Dios. sin ningún tipo de duda, le decimos, háblame en arroz habichuela, porque eso lo conocen todos los puertorriqueños. Y hago la aclaración porque sé que hay mucha gente conectada a través de internet, ya empezaron a enviar los saludos, dicen saludos y muchas bendiciones al Ministerio Hel y a los hermanos que están sembrando la palabra. Gloria a Dios. En esta noche les enviamos un fuerte abrazo de Amén. parte de Orlando y Anita. Hermano Orlando, un fiel seguidor de este programa, la hermana Anita, su esposa, también una fiel seguidora de este programa. Gloria a Dios. Qué bueno que están conectados con nosotros. Y todos los que nos están escuchando a través del 1160 AM pueden llamar al 787-854-2450. Si estás conectado a través de un teléfono inteligente, una computadora o todo aparato electrónico que puedas enviar un mensaje escrito, lo puedes hacer también. Estamos conectados y tenemos una pantalla donde van a salir tus anuncios. Siempre aclaro que sea a través de Ministerio Hel para que salga en la pantalla. Si estás utilizando cualquiera de otra de las páginas que están accesibles a través de toda la programación, posiblemente el mensaje salga en esa página, pero tal vez no salga en donde estamos nosotros conectados ahora mismo. Busca la página de Ministerio Hel y ahí te puedes conectar con nosotros. También está llamando, dice, y esos dos varones a donde los mandó el Señor se convirtió. Maripí de Veracruz. Ella está hablando de su hermano Ángel y el hermano Luis. Hermana Maripí, el hermano Luis es el que está compartiendo cabina con nosotros y es el tío biológico de sangre del hermano William, y su hermano Ángel también se convirtió, o todavía no. No, él estaba ya en el evangelio, sí. ¿Sí? Ya estaba así perseverando. O sea que los dos se convirtieron al Señor, para aclarar la pregunta de nuestra hermana Maripí. También dice que se conecta con nosotros Juan Carrión. Saludos. Amén. También, hermano Juan, qué bueno que estás conectado con nosotros. Gloria a Dios. Seguimos aquí, y yo quisiera que antes de seguir con ese testimonio volviéramos a tocar una alabanza para el Señor, porque Dios le ha dado tantas canciones a este hombre que podemos estar 2 semanas escuchándolas, pero el tiempo apremia. Vamos a cantar ese himno, ¿verdad? La venida del Señor está cerca. Amén. Y dice: para venir a buscar un pueblo unido, que se ha querido Jesús el Salvador, ya, como su Dios, Redentor y su camino. Y bien la naturaleza, gloria al Cristo Jesús, dime las aves de los cielos, la fe de los campos, dime la tierra orando a la venida del Señor. La naturaleza y la las aves del cielo, la fe
sacrificio en su victoria, la naturaleza y la paz del cielo, la fe del campo, y me la tierra contemplando a la venida del Señor. Básicamente hemos dado una vuelta por Apocalipsis 19, Amén, describe todas esas partes que tiene este cántico, y cuando estábamos antes de entrar a la cabina, él me había compartido el nombre de la iglesia. Su iglesia se llama Iglesia de Jesucristo, el Gran Yo Soy. Ya sé por dónde viene el nombre, por este testimonio que acaba de compartir. Amén. Y luego de él compartir las vivencias que tuvo en esa visión donde el Señor lo saca de su cuerpo, lo lleva al cielo, al tercer cielo, pienso yo que fue, porque era algo nunca antes visto por nuestro hermano. Y cuando regresa a su cuerpo, hay una instrucción de Dios: ve a Ángel y ve a Luis y cuenta de estas cosas. ¿Qué pasa después de eso? Bueno, yo salgo de mi hogar, voy a echar, yo digo, a subir por arriba, ¿verdad? Porque a subir arriba hay una cuesta y hay un garaje de arriba, tenía que echar gas, y voy a echar gas de un viaje y bajo por allí, voy a ver mi hermano. Pero el Señor tiene todo planificado cuando las cosas son de Dios. Pues yo me acordé en ese momento que yo le había dicho al Señor: el día que tú quieres que yo vuelva a tus caminos, tráeme, pero tráeme limpio. Y el Señor me pasó por ese proceso para limpiarme, para purificarme, para traerme hoy a donde estoy. Y yo subí por ahí a echar gasolina. Cuando voy llegando al gas, el hermano mío está saliendo del correo, ahí mismo hay un correo, y él viene saliendo por la puerta, y yo lo alcanzo a ver, y el Señor lo tenía ahí. Aleluya. Y yo le digo: Ángel, ven acá. Mi hermano se llama Ángel. Y en el mismo orden donde le dijo que fuera a Ángel primero y a Luis después. Es que Dios es perfecto. Yo tenía todo planeado ya, ¿verdad? Llegué allí, le conté, ¿verdad?, lo que el Señor había hecho conmigo en ese momento, la visión que el Señor me había mostrado, le conté todo. Y él me dice: ¿qué estás esperando? Dale caso a la voz de Dios, vete. Ve donde tu tío y cuéntale. Y arranqué para allá. Y llegando yo al patio de la casa de mi tío, yo que llamo a mi tío, y yo: Luis, y ya parece que estaba esperando allí, pues, estaba sentado en la sala, y me dice: entra para acá, sobrino. Y subí para allá. Todo estaba preparado, puso caramelo, y aquí hay algo que no entiendo, pero voy a disfrutarlo. Entonces entré, y estaba mi tío sentado allí en la sala. Yo le empiezo a contar el testimonio, ¿verdad?, de lo que el Señor había hecho conmigo. Y él llama a mi tía, que ¿verdad?, vecina de allí mismo al lado, y la llamó. Ella se llama Iris. Ella falleció, ¿verdad?, hace poco. Pero, ¿verdad?, una sierva del Señor también, una ungida de Dios también, ¿verdad?, una mujer que el Señor le daba también cántico y música, y ella escribía. O sea, que ya viene en la sangre, eso es parte del linaje de los levitas. Entonces mi tío la llama, ella está presente. Yo le cuento, ¿verdad?, lo que el Señor había hecho conmigo, y el tío mío manda a buscar aceite. Le pidió a la esposa, ¿verdad?, de él, que estaba allí, y ella le entregó a él el aceite. Y allí mismo pues me ungieron y oraron por mí. Y mientras mi tía iba me había ungido y empezó a orar, me decía: el Señor te está poniendo ahora una coraza. Y me iba hablando, me iba regalando como el Señor me iba preparando con su armadura. Amén. La armadura de Dios, para la venganza del enemigo, sí, que no volvieran a entrar con la tentación. Sí, y yo digo que ese mismo instante, allí el Señor me bautizó con el Espíritu Santo, y allí yo sentí una paz, una tranquilidad en mi corazón. Aquella atadura de los juegos y todo aquello se desapareció. El Señor la arrancó de mi corazón. Fuiste libre verdaderamente. Completamente libre. Aquello se desapareció de mi corazón. Y esa semana, para el domingo, que era Día de las Madres, pues yo voy. El Señor me dice: aquí yo te quiero. Me llevó a la iglesia. Me dice: yo te quiero aquí, yo no te quiero donde tú estabas. Aquí que yo te quiero. Y allí pues me reconcilié con el Señor. Reconocí al Señor, ¿verdad? Me reconcilié con Él. Y hasta el día de hoy el Señor me dijo: y yo voy a preparar el camino por donde tú vas a ir andando, porque para que tú lleves mi palabra,
me dijo el Señor. Wow. Y yo sigo caminando, O ¿verdad? sea que creyendo no al Señor. solamente hubo limpieza total, Un llamado. no hubo una reconciliación con el Señor, no hubo un bautismo del Espíritu Santo. No conforme con eso, Dios ya te establece como ministro de Él. Poderoso Dios, ¿verdad? Una experiencia terrible. Y yo digo, wow. Y ahora que yo estoy viviendo eso, yo digo, wow, Señor. Tanto sigo tiempo caminando. perdido.